12:45 de la mañana, estamos hablando de miedos y de fobias, de trastornos obsesivos compulsivos con nuestra psicóloga Mar Alcolea del grupo Volmae. ¿Ustedes tienen miedo a algo? ¿Les obsesiona alguna cosa? No duden en marcar el 925 28 87 91 y nuestra especialista les ayudará. Yo le lanzaba una pregunta a Mar, un caso personal, y es que yo tengo la manía de revisar el coche cuando me bajo y miro y remiro 45.000 veces. También me pasa con la puerta del trastero. No sé si ustedes se sienten identificados. ¿Es un problema? Es un problema en el momento que, por ejemplo, aborda más de una hora de tu día a día. Sí, es decir, te quita tiempo, mínimo. Te sientes estúpida porque además es algo que no engloba ningún peligro. No quieres que te vean, que algún compañero aquí en la tele me ha visto y habrá pensado que... Eso es. Cuando hablamos de un trastorno obsesivo compulsivo, es decir, de un TOC, estamos hablando no solo de que hay una obsesión, o bien por el orden, o bien por repeticiones, o bien por verificaciones, como es el caso que contabas, sino que aparte estos pensamientos intrusivos se meten en tu cabeza de tal manera que no eres capaz de controlarlos. ¿Y cómo puedo corregirlos? Dame una técnica, por favor, porque la necesito. Bueno, lo primero vamos a separar. Una cosa es la obsesión, que puede ser de muy diversos tipos, son pensamientos, rumiaciones, en este caso de comprobar si el coche está cerrado. Y otra cosa es la compulsión, es decir, la conducta, bien externa o interna, que tú haces para canalizar la ansiedad que te da el hecho de pensar que el coche se va a quedar abierto. Lo primero es ser consciente. Empezaríamos por un autorregistro, es decir, cuántas veces y cuánto tiempo empleas en tu día a día para comprobar, para verificar esta situación de que el coche esté abierto, ¿no? Entonces, empezaríamos por un autorregistro y después pasaríamos de algo que sucede como involuntario a voluntario. Es decir, es un proceso largo. Además, el TOC es uno de los trastornos con más recidivas, es muy difícil la remisión. Pero me decías que lo que tengo que hacer es intentar, ustedes, si les pasa lo mismo que a mí, lo hacen 3 veces, ¿no? Me decías. Bueno, existen varias técnicas, ¿no? Una sola no va a quitar. Pero por lo menos de momento hay que empezar haciendo esto. Pero pasar de hacer algo involuntario a hacer algo intencional, es decir... 3 veces compruebo la puerta, por ejemplo, el número 3. En vez de 16 veces, y así repetidas veces hasta que vaya superando el problema. Efectivamente. Gracias, Mar. Nos vamos hasta Huelva. Allí está Fernando, en Almonte concretamente. Buenos días, Fernando. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Cerca que tienes a la Virgen del Rocío, qué suerte. Es verdad que sí. La verdad que sí. Cuéntenos, Fernando, cuéntenos. Hombre, que me da mucho miedo montarme en los aviones. A ver si eso se puede solucionar de alguna manera. Pues sí, es una fobia además bastante extendida, el miedo a volar, ¿verdad, Mar? Le contestamos a Fernando. Fernando, de las fobias más comunes que tenemos en nuestras clínicas, uno es la aerofobia, es decir, ese miedo a volar, a subirte en un avión por la sensación de ansiedad que te genera. Te voy a decir algunos síntomas y nos vas a decir si son los que sientes o no, o estamos hablando de otra cosa. Cuando hablamos de presión en el pecho, de dificultad para respirar, de que con solo pensar en los aviones ya te mareas, que empiezas a temblar, ¿te suenan? Sí. Estos síntomas, pues efectivamente estamos hablando de una fobia, de una aerofobia. Existen tantas fobias como elementos o situaciones tenemos en nuestro día a día. Con lo cual, el problema viene cuando esta fobia es parte de tu día a día. Es decir, imagínense una persona que sea azafata o azafato y tiene que volar y tiene aerofobia. ¿Es tu caso, Fernando? No, hombre, claro. En mi caso es que me da miedo volar. Vamos, que me pongo frenético antes de volar. Fernando, ¿y has probado alguna vez o esa ansiedad te limita de tal manera que no eres capaz de coger un avión? No, yo me he montado pero me he montado 4 veces, pero si miedo me da la primera, más miedo me da la última. Y digo, esto no hay manera de quitarlo, yo qué sé. ¿Cómo podría superar ese miedo a volar? ¿Cómo puedo? Aparte se sabe que es irracional, o sea, Fernando es consciente de que hay, por ejemplo, más accidentes de tráfico que de avión. ¿No? Somos conscientes de las probabilidades reales, ¿no?, de accidente. Por supuesto. Es decir, sabemos que no es un miedo racional, que no es un miedo argumentado. ¿Es así? Sí. Vale, una vez que sabemos que es irracional, Fernando va a tener que trabajar tanto en varias áreas, Fernando, tanto en el tema físico, es decir, técnicas de relajación, a la hora de enfrentarte o bien en imaginario o bien presencialmente a montar un avión, también a nivel cognitivo, es decir, hay unos pensamientos que son los que están alimentando que Fernando tenga miedo, y también a nivel emocional, es decir, qué emociones le sugieren el montar en avión. Es decir, vamos a tener que abordar 4 áreas, tanto a nivel de comportamientos, de emoción, de pensamientos y a nivel físico. Cuando ya se cumplimenten estas 4 áreas de trabajo,
Fernando en pocas sesiones podrá vencer ese miedo a la aerofobia, ese miedo a volar. O sea, que tiene una solución, que es lo más Tiene importante. una solución, es muy común en nuestras clínicas. O sea, Y que nosotros mismos podemos ayudar a superar ese miedo, amigo Fernando, simplemente generando en nuestra cabeza, imaginándonos lo que nos está diciendo nuestra psicóloga. Pues una imagen que nos relaje, ¿verdad? Utilizando nuestras propias técnicas de relajación. Le lanzo una pequeña recomendación, y es que muchas veces queremos enfrentarnos a los miedos de una manera súbita, de una manera como inundación, ¿no? Y se ha demostrado que la mejor manera es una aproximación sucesiva, con prevención de respuesta. Es decir, que poco a poco Fernando un día se atreva a ir a un aeropuerto y simplemente tomar un café en la cafetería. Otro día se atreve a ver una película en la que, bueno, salen aviones. Otro día ve noticias relacionadas incluso con accidentes de avión. Entonces, esa aproximación sucesiva, Fernando, va a ayudarte a que el día en que tú tengas que montar en un avión, tú te encuentres más calmado y puedas ser capaz de hacerlo. La única manera de vencer un miedo es enfrentarse, confrontar ese miedo, pero de una manera gradual, subiendo una pequeña escalera. Pues Fernando, ahí le ha dado la cable de nuestra psicóloga. Muy bien, muchas gracias. Si consigue subir en avión y no tener miedo, quiero que nos lo cuente en Castilla-La Mancha en el corazón. Quiero esa llamada desde Almonte, desde Huelva. Muchas gracias por llamarnos. A ustedes. Y por estar ahí, de verdad. Muchísimas gracias. Venga, a ustedes, Dios. Gracias, un abrazo enorme. Nos vamos hasta Valdepeñas. Allí está Antonio. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Te digo Fernando Antonio, que Fernando lo dejábamos en Almonte. Cuéntanos. Vamos a ver. Quería preguntarle a la doctora o consultarle de que yo tengo pánico a la oscuridad. Sí. Es una cosa impresionante. No puedo dormir con las ventanas bajadas. Tengo que tener un pilotito o algo, y cuando me quedo solo en la casa lo paso muy mal. Bueno, Antonio, bienvenido a la fobia de las más comunes, y casi todos lo hemos pasado en algún momento de nuestra vida. Esta fobia, este miedo a la oscuridad, empieza desde bien pequeños. Es decir, es uno de los miedos desde que chiquititos, de que no queremos dormir solos, o tenemos miedo a la separación, o miedo a que llegue la oscuridad y la noche. Aquí, ¿qué pasa? Es normalmente una fobia que en el transcurso de la infancia y la adolescencia remite. Pero hay casos, como el caso de Antonio, que se mantiene, se cronifica en el tiempo. Supongo que ya has intentado varias cosas, es decir, hay varios remedios que has intentado tú solo, ¿no?, para intentar paliar este miedo. Pues, hombre, yo solo, cuando estoy solo en casa lo paso mal. Habiendo alguien, no tengo ningún miedo. Si está la televisión puesta, tampoco. Si hay la luz encendida, tampoco. Es la oscuridad, o sea, decir que no puedo estar a oscuras. Además, es que se me vienen a la cabeza muchísimas cosas raras y lo paso mal, y es que no me duermo y claro, lo paso muy mal. No sé si hay algún remedio para eso o qué. Sí lo hay, Antonio. De hecho, decías, se me vienen ideas raras a la cabeza. Esas ideas raras son las causantes del síntoma, que es el miedo a la oscuridad. Pero aquí lo importante es la causa, no el síntoma. Es decir, ¿por qué viene y para qué viene ese miedo a la oscuridad? Seguro que si nos remontamos, y esto sería ya entrar en un terreno pantanoso, a una época de la infancia o de la adolescencia, habrá algunos eventos que tú consideres incluso traumáticos en los que has tenido que enfrentarte a la oscuridad. Y de una manera abrupta, ¿no? Entonces, cuando era pequeño, eso es. Bueno, yo tengo 62 años, ¿no? La época mía, cuando era crío, con 7 años me fui a trabajar, me pusieron a trabajar, vamos. Y he pasado por las noches, o sea, que tenía que ir por la noche, por los sitios, y muy mal, y entonces lo pasaba fatal, y tenía 7, 8 años, ¿no? Y yo creo que de eso es por lo que a lo mejor me persiste y sigo teniendo lo mismo. Y entonces digo, no sé si hay algún remedio o hay alguna hierba que diga, mira, te tomas esto y duerme tranquilamente. No lo sé. Bueno, Antonio, entre otras cosas, igual que decíamos a Fernando, que tiene que haber una aproximación sucesiva, tú en este caso lo haces. Lo que haces es intentar remedios, como poner una pequeña luz o dejar la persiana un poquito abierta, para que tú te sientas cómodo. También hay un miedo a la soledad de base, es decir, si empezamos a rascar, hay muchos otros miedos que dan la cara, como la oscuridad, pero hay otros miedos como, por ejemplo, la soledad, porque si estás acompañado no te pasa esas sensaciones de ansiedad, de nerviosismo, de inquietud, de que no puedes controlar la cabeza.
vida, afortunadamente no solo con psicofármacos, es decir, no solo con ansiolíticos, hablabas tú de las hierbas, bueno, sí que existen remedios naturales, ¿no?, que calman a nivel fisiológico, y también remedios químicos, es decir, sí que existen los típicos ansiolíticos que te van a ayudar a que no impacte tanto la ansiedad en tu cuerpo. Pero sobre todo aquí el trabajo, fíjate, es emocional. Hay que hacer una reminiscencia de todo lo que ha pasado a Antonio, empezar a sacar un poco todo lo que se ha quedado ahí soterrado y poco a poco vas a mejorar. En este caso, consultar con un especialista, porque no se puede decir el número de sesiones, pero es fácil que ese miedo a la oscuridad se venza con ayuda de un profesional. Bueno, y con ansiolíticos a lo mejor también se puede calmar un poco, ¿no? Pero Sí. a lo mejor se enmascara más que otra cosa. A ver, lo que pasa con los ansiolíticos es que en el momento te hacen efecto. Es decir, tú tomas, imagínate, lorazepam y te va a hacer efecto. Pero como se dice en mi pueblo, es pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Es decir, tendrás que tomarlo asiduamente y podemos generar una dependencia al psicofármaco. O sea, que no sé qué es peor, si el remedio o la O enfermedad. la enfermedad. Así es que, Antonio, te conviene ir a ver a un psicólogo. Sí, sí. A Mar la tienes también a tu disposición en el grupo Volmae, que te puede ayudar. Ya hemos encontrado la causa, que es lo más importante. Es esas malas noches que pasabas cuando eras tan chiquitín. Y seguramente Yo creo que indagando un poco más en tu vida, en tu infancia, saldrán todas las causas y podrás superar ese miedo y dormir toda la noche como un lirón con las ventanas cerradas. Que es de lo que se trata. Dificilillo, pero bueno. Que ya verás como siempre. Venga, muchas gracias. Gracias guapa. por llamarnos, de verdad. A ti. Un abrazo enorme. Adiós, Antonio, un a ti. besazo. Igualmente, Hay mucho que hablar de miedos y fobias y trastornos, pero se nos acaba el tiempo, Mar, así es que otro día, si te parece, volvemos a retomar el tema, Seguimos porque hablando. yo creo que todos, en mayor o menor medida, tenemos miedo a algo. O nos preocupa algo que puede provocar un trastorno. Y gracias a ese miedo estamos aquí, porque Desde el miedo luego. es una emoción muy adaptativa, muy positiva, pero claro, en su justa medida. Exactamente, así es que no es tan importante hacerse el valiente porque el miedo es necesario sentirlo, ¿verdad? Eso es. Gracias, para el Gracias. colega del Grupo Volmae. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana.